Volcanes, el programa que te atrapa. Yo Osorno al mundo, la mejor carta. Entre volcanes. Hola, hola, buenas tardes queridos televidentes, ¿cómo están? Nos encontramos como todos los días miércoles en un nuevo programa de Entre Volcanes. Hoy es nuestro programa número 15 y tenemos un invitado de lujo. Les quiero dejar a Arturo Bushman, él es concejal y coordinador del Partido Republicano en Osorno. ¿Cómo estás, Arturo? Yo, muy bien, algo preocupado por el tema de las escuelas que está pasando últimamente acá en Osorno, pero bien en Me estabas general. contando anteriormente el tema de las escuelas, pero quiero partir un poco preguntándote, porque como tú eres una persona muy joven, ¿no es cierto? Y da gusto realmente ver a personas jóvenes que se interesan en la política. Yo la verdad, Arturo, que tú sabes, te conté, yo conozco a tu papá, soy Sí, más pues. del rango etario de tu papá, le mandamos un cariñoso saludo a mi amigo Arturo Bushman y te felicito por esta labor social que tú tienes acá en Osorno porque eres un concejal muy comprometido. Sí, bueno, es un poco autorreferente. Yo solamente hago mi trabajo en realidad. Yo lo veo desde ese punto de Pero a vista. lo que voy, cuesta de repente que la gente, que la política seduzca a la gente joven. ¿Te fijas? Sí. La gente joven ya en realidad a la política como que la ve en otra esfera y no se motiva, ¿no es cierto?, a participar. Van quedando la gente más adulta y lamentablemente hemos tenido también un poco lo que ha pasado con el Frente Amplio, que Eh, llegó mucha gente joven, pero realmente como que no cuajó mucho la cosa, venían con muchas ideas muy progresistas, muy woke. A ti te noto sí, diferente, te noto trabajando por la ciudad, recién estábamos hablando del tema de las escuelas, pero cuéntame tú, ¿quién fue tu mentor? ¿Cómo te enamoraste un poco de la política? Porque uno realmente tiene que estar enamorado, porque la política realmente hay que tener el pellejo ah, bien duro para participar. sí, no, Y tú estás en primera línea. lo que dices tú es verdad. Hay que tener un pellejo bien duro. Justamente estaba hablando con una persona que me comentaba si quería ser candidato más adelante, pero no lo sabe. Porque yo hablo con los jóvenes, le digo, ustedes jóvenes, la juventud republicana, ustedes van a ser los candidatos en 8 años más Claro, probablemente. claro. Tienen que prepararse. Y es duro ser candidato, ¿ya? O sea, la gente cree que es como fantástico, pero es duro porque te llegan ataques de todos lados, tienes que defender tus ideas y tienes que trabajar mucho. Cuesta ser candidato y la política en general, hay una muy mala visión de la Mm. política últimamente. Tú hablas de los frentes amplios, de todos estos cabros que salieron, que pucha, que algunos no terminaron la carrera y se fueron derechamente a la política. Entonces la visión del joven, yo tengo 40 años, así que no me considero muy joven, pero la Aunque visión te de, veas harto más joven, sí. sí, pero la visión del joven está muy manoseada por esa clase de candidatos que llegaron del mundo woke, del Frente Amplio, que llegaron vociferando muchas cosas, eran muy idealistas. Mm. ¿Y por qué digo idealista? Porque a veces la palabra se malinterpreta, la palabra idealista. Un idealista es la persona que tiene las ideas, una muy buena idea, pero la ejecución no la conoce. Por eso Exacto. son jóvenes idealistas. Yo tengo las ideas de hacer esto, tengo las ideas de hacer lo otro, pero en el momento de hacer la ejecución, explota. Pero se encariñaron rapidito con la plata, ¿ah? Ah, bueno. Porque, claro, idealista suena muy bonito, ¿no es cierto? Pero llegaron a ocupar cargos de responsabilidad, prometieron que iban a bajar, ¿no es cierto?, los montos que iban a percibir No. de sueldo y resulta que los doblaron, los triplicaron y resulta que hoy día estamos con un gasto corriente tremendo, ya no queda plata en el Estado, hemos gastado la reserva y han entrado 100.000 funcionarios nuevos, por eso es que la calle en realidad no se ha sentido durante este gobierno y ahora ya nos están amenazando con que van a salir a la calle nuevamente. Nuevamente, si eso es lo que hacen ellos, pues es una especie de dictadura lo que están tratando Mm. de instaurar ellos, porque si no es conmigo, entonces No es con nadie. no es con nadie. Claro. O sea, si no gobierno yo, destruyo todo, todo hasta que hasta que yo pueda gobernar. Y eso es lo raro cuando hablan de democracia, porque dice la democracia solamente si nos eligen a nosotros. Si no me eligen a mí, no es democracia. Entonces, eso no es democracia, pues eso es. Está totalmente tergiversado la palabra porque Claro. además, bueno, delante estábamos conversando, ¿no es cierto? Y claro, estábamos viendo todo el problema que había, ¿no es cierto?, con el ministro Lizalde, que
que ha obstaculizado el tema, ¿no es cierto?, del de lo que se va a cobrar, ¿no es cierto?, por no votar, porque la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero el Congreso tiene que definir cuál es la multa. Y resulta que ahora no quieren colocar multa. Hoy día escuché que parece que se había aprobado en el Senado, pero imagínate, la semana pasada no pasó la Cámara, y también ahí te hago la consulta porque da una rabia. Faltaron 2 votos y resulta que fueron como 5 candidatos de derecha que no fueron a votar. Entonces resulta que después uno reclama, y claro, habiendo en ese momento tenido mayoría y haber podido inmediatamente aprobar eso y sacar la multa, resulta que no van. Entonces, al final, nosotros estamos financiando, ¿no es cierto?, a todos estos políticos, y resulta que estos políticos se dan la vida, weón, de rey, se toman vacaciones durante sus semanas distritales, con licencias falsas. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, Arturo? Es que claramente eso es algo que nos diferencia a nosotros de Chile Vamos, ¿ya? Siempre dicen, ya, pero ustedes republicanos, ¿con qué se diferencian de Chile Vamos? ¿Por qué yo me metí al Partido Republicano? Mi primer partido fue el Partido Republicano. Cuando apenas se fundó, me inscribí en él. ¿Cuántos años llevan? Como 5 años, creo. Ya. Fue el 2020, cuando recién se podía inscribir así más libremente por la página del CERVEL, yo llegué y me inscribí. Porque no era ni la UDI ni RN. Porque estaba tremendamente decepcionado de ellos por lo mismo. Porque uno dice, uy, van a defender una idea más de derecha. No defendían nada. Se rindieron ante todo. A tal punto que la gente ni siquiera sabe lo que es una idea de derecha. Ahora recién con el Partido Republicano saben lo que es más o menos una idea de derecha. Más o menos. Y además que siempre RN y la UDI yo notaba, como que siempre le andaban pidiendo la aprobación a la izquierda. Sí. Pues cualquier cosa, como que necesitaban la aprobación de la izquierda para sentirse bien. Claro. En realidad uno tiene que luchar por sus ideas, no por las ideas del contrario, y no por caerle bien al contrario, además. Exacto, si eso es lo que pasa con ellos, es como que tienen una culpabilidad por ser de derecha, como que ellos se sienten culpables, como que tienen que andar pidiendo perdón por ser de derecha. Es más, para ellos es una vergüenza, tanta vergüenza, que esconden el logo en las campañas de diputados o políticas. Mejor no digamos que somos UI, mejor no digamos que somos RN, que la gente no cache que vote por el nombre porque me da vergüenza, porque van a decir que soy de derecha. A ese punto se llegó un momento, que se escondían porque sentían vergüenza de ser de derecha. Y uno se pregunta, ¿por qué tienes que sentir vergüenza de lo que tú quieres profesar? Pues si tú estás aquí es por algo, para defender un sector que te está apoyando. Claro. Y muchas veces dicen, ¿por qué el Partido Republicano se empezó a comer, como dicen, empezó a comerse a los votos de Chile Vamos? Por ese simple hecho nomás, que nosotros tenemos la idea de derecha clara. Claro. Y la gente dice, bueno, ya que esto representa mis ideas, voto por ellos. Así de sencillo. Y nuestras ideas no son lo que pinta la izquierda, que dice que vamos a invadir Polonia, como que, pucha, que somos los nazis más grandes. Eso es un mito gigante. Claro, bueno, yo no entiendo a los comunistas que hablan de nazismo cuando en realidad ser comunista hoy en día, o sea, yo creo que aparte de Chile hay, y bueno, los países que conocemos nosotros como Corea del Norte, China, la China comunista, que sé yo, que en realidad es capitalista, pero comunistas ortodoxos, así como el Partido Comunista Chileno, hay muy pocos en el mundo. De hecho, hace 2 días atrás acaba de caer el gobierno comunista en Nepal, que al final fue por un tema de redes sociales. Querían, como son normalmente los comunistas en todos lados, lo que querían hacer era prohibir las redes sociales. Y por eso la gente salió a protestar en Katmandú. Similar a lo que querían hacer acá. Claro. Si tú te das cuenta de toda esa cosa que dicen, es que los bots de cast que llaman, siendo que en realidad hay bots de todos lados, es un pequeño pretexto porque después dicen hay que censurar las redes sociales, hay que censurar lo que la gente dice. ¿Te das cuenta? La lógica de izquierda siempre es de censurar al resto, censurar lo que no me gusta. Y también te das cuenta, cuando dicen en las votaciones, cuando gana alguien de derecha, aquí perdió la democracia, dicen. Claro. ¿Por qué? Porque si no soy yo, entonces no hay democracia. No hay democracia. O sea, todo lo que no me gusta a mí está mal. Ese es como el pensamiento de izquierda. ¿Y por qué empieza ese pensamiento de izquierda? Porque si tú te darás cuenta, mucha gente de izquierda, cuando te hablan, parten sobre la lógica de que yo tengo la razón y tú estás equivocado. Casi siempre la gente fanática izquierda es así. Y el que no está de acuerdo conmigo es porque es tonto, porque no ha leído. Porque yo soy el que tiene la razón. Y como yo soy el que tiene la razón, yo debo dirigir al resto. ¿Te das cuenta? Así es como empieza la doctrina de izquierda. Y por eso siempre terminan en dictadura. Por eso siempre terminan en estructuras piramidales, así súper piramidales, porque ellos se sienten que están sobre el resto, porque están por sobre el ser humano común.
Y cuando perdió la prueba, si vamos más atrás, cuando perdió la prueba para la Convención Para el 4 de Constitucional, septiembre. claro, muy buena fecha. Sí, buenísimo. ¿Qué es lo que decían ellos? Esta gente tonta fue engañada, no entendieron. No entendí, estamos muy adelantados Claro, nosotros. somos muy adelantados. ¿Te das cuenta? Ellos tienen en su cabeza que ellos están como 200 años adelante del resto de los comunes y por eso ellos deben gobernar al resto. Es una lógica muy de los discursos que tenía Platón con Aristóteles, como que los inteligentes deben gobernar al resto y la democracia no sirve porque el resto es tonto. Claro. Es como esa lógica la que aplican ellos muchas veces. En realidad es una ridiculez y además estas ideas tan retrógradas de repente, sobre todo el Partido Comunista, yo no sé por qué el Frente Amplio como que absorbió toda esta ideología comunista, ¿no es cierto?, y la hizo propia. Bueno, menos mal que en las últimas elecciones no les ha ido muy bien, porque yo realmente no le veo futuro a ese tipo de partidos. Además que, como hablábamos delante, no tienen ninguna experiencia. Entraron a la universidad, normalmente no terminaron las carreras, salieron de la universidad inmediatamente a ocupar un cargo político, ya sea de representación popular o dentro del Estado, y resulta que tampoco han tenido las competencias que nosotros necesitamos. O sea, si tú ves... Yo nunca había visto un gobierno en realidad como este, que ponte tú, el ministro de Justicia no sea un abogado, sea no sé, un asistente social, o que el ministro de Energía no sea un ingeniero eléctrico, es un profesor de educación física. Cosas como ese tipo han pasado en este gobierno que son realmente increíbles. No, son insultantes. O sea, no está la gente capaz para cumplir sus funciones y vemos que todo el aparato público anda a media estaca y además... Incluso con 100.000 personas que entraron durante este gobierno y tú ves que tú vas a hacer un trámite, yo voy por ejemplo al servicio agrícola, voy al registro civil o donde sea, siempre te dicen no, que la persona está con licencia o está de vacaciones o estamos con mucho trabajo, con mucha carga laboral. O sea, es imposible hoy día en el Estado, ¿no es cierto?, conseguir un trámite rápido porque normalmente no está la cantidad de gente necesaria. Entonces, al final tú te imaginas que esto es igual como era antes en Argentina. O sea, están los ñoquis estos que vienen a cobrar a fin de mes y tú no los ves el resto del mes. Sí, pues pasa muchas veces eso. El problema es que las soluciones que tratan de implementar muchas veces son contratar más jefes, ¿ya? Y todos sabemos, cualquiera que haya manejado una empresa sabe que lo que uno no debe hacer es contratar más jefes, sino contratar más empleados. Exacto. A lo que O sea, no tanto cacique, pues, tiene que haber... Exacto, si lo colocan más coloquiales. Es como, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Sí. Arturo, pero es como lo que pasa hoy día en Venezuela, ¿no es cierto? En Venezuela está la tropa, pero hay alrededor de 1.500 generales. Exacto. Entonces, en vez de ser una pirámide, es al revés. Entonces, claro, es prácticamente imposible esa forma. Sí, ¿por qué te pongo ese ejemplo? El Ministerio de Seguridad, el nuevo ministerio que hicieron. La misma lógica. Wow, quizás necesitamos más jefes. Creemos un ministerio. Y te das cuenta que lo que necesitas es gente en la línea de Carabineros en la calle. carabineros, que se aplique la ley. Es eso, no necesitamos más ministerios. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Siempre quieren abultar el aparato, el Estado, hacerlo más grande, más grande, más grande. La otra vez tuve que estar conversando con una persona porque ellos decían que el 1,5% del chavo préstamo que dice Kast se va directo a la PGU, me decían. Eso va directo a la PGU. Y digo, no, pues, amigo, eso no va directo a la PGU. Eso, no hay ningún número que te diga que va, ese 1,5 va directo a la PGU. En efecto, va a un fondo que se llama FRAP y a otros 2 fondos más. Y para que mientras se va a ese fondo tienes que pagar el sueldo a un montón de personas que manejan eso. Y entre esos estaban los 130 y tantos millones que se le pagaban a 4 funcionarios de ese 1,5. Y ahí te das cuenta cómo es poco rentable el Estado, porque al Estado le sale fácil pedirte plata. Claro. Hace la pega mal y te pide más. Y tú dices, bueno, si le paso más dinero quizás va a ser mejor. ¿Qué pasa? No es mejor, te pide más plata y así empieza constantemente. El Estado nunca está conforme, siempre te quiere seguir exprimiendo un poquito más. Es Claro. realmente terrible. Oye, pero hemos estado hablando un poco de política en general, pero te quería traer un poco más a la ciudad, Arturo. Tú entraste, ¿no es cierto?, en este periodo que partió el 2024, ¿no es Sí. cierto? Y tú vas a estar hasta el 2028. Por lo que tengo entendido. Sí, bueno, después tienes que obviamente volver a postular como concejal o como alcalde en esta otra oportunidad. Nunca se Yo sabe. creo que estás haciendo un muy buen trabajo y podría ser todavía con la experiencia que estás adquiriendo y con tu juventud
y tu prestanza, podrías ser un excelente alcalde, Arturo. Yo te apoyo desde ya, me parece que eres una excelente persona, pero te quiero preguntar, ¿cómo tú has visto que está funcionando el municipio en este año que llevas Mm, de concejal? casi año, en diciembre Sí, se cumpliría el año. exacto. Mira, el municipio, si te lo puedo resumir en pocas palabras, y hay una visión muy cortoplacista, ¿ya? Porque hay muchas urgencias y se les va mucho el tiempo y el presupuesto en la urgencia, pero en la visión de más allá, como que están tan ocupados en lo urgente que no pueden ver qué pasa en un año más o para 2 años más, como visión de hacia dónde quieren mover la cosa. Y ahora se puede entender porque quizás el municipio no fue entregado de las mejores formas. Hubo un tema de la pandemia que costó muchos Mm. fondos y otras cosas más, pero encuentro que hace falta un poco de visión de futuro a 10 años, quizás algo así, Colocarse una mucho, meta, decir, oye, trabajemos para esto a 15 años más. por Ahora, ejemplo. ¿qué habrá pasado? ¿Fue muy deficiente la administración del alcalde Carrillo? Mira, como yo no estuve metido dentro, no puedo decirlo, pero por lo que veo en los números, ¿Mm? por ejemplo, justamente en educación, veo que estuvo muy mal. Se gastó mucha plata, no se preveyeron ciertas ¿Y cosas. habrá sido por la poca experiencia profesional del alcalde Es Carrillo? que es curioso porque, por ejemplo, la gente que trabaja en la municipalidad es la misma muchas veces, po. Por Claro. ejemplo, el equipo jurídico es el mismo. Ahí está No- Yamil. Sí, pues, ¿no? Yamil es secretario municipal. Ah, perdón, Yamil es secretario. Pero me refiero como a la oficina, los empleados que trabajan ahí. No es que vayan renovándose cada 4 años, son los mismos. En el DAEM también son los mismos. Entonces, como que el alcalde tiene que llegar, tiene su función y toda la ¿Y qué administración. va a pasar con los SLEP cuando se vaya todo el tema de educación del municipio? ¿Eso tú crees que se va a llegar a concretar en algún momento? ¿Ha funcionado Sí, tan pues, mal el tema no, el tema del SLEP del SLEP? Ha sido pésimo a nivel es nacional. pésimo Y y el otro va día a le pasar. escuchaba al ministro Cataldo hablando sobre los SLEP, pero No, oye, ninguna autocrítica de nada. Esta gente llegó a destruir la educación. A mí me da una pena cuando veo estas estadísticas, ponte tú, estos colegios emblemáticos que eran el Faro de la República, el Instituto Nacional, el Las sí, Tarrias, el IMBA, todos estos liceos 1 de niñas, etcétera. Y resulta que hoy día incluso no hay la gente, o sea, no alcanzan a cumplir todas las matrículas que necesitan. O sea, sobran matrículas cuando antiguamente había una cantidad, ¿no es Ah, cierto?, de personas que postulaban y sí, quedaba po. mucha gente afuera, porque tenías que ser una persona inteligente, dedicada, estudiosa y postulaba, y si eras sobresaliente quedaba. Hoy resulta que hoy día no postula nadie al Instituto No, que lo Nacional. destruyeron. Pues Lo eso es lo que destruyeron pasa. Ahora, completamente. igual tenemos problemas de matrícula, uno por la baja natalidad, pero no es que sea Ese es un solo, tema. ¿Ah? pero no solamente por la baja natalidad, también es porque mucha gente también se cambió al privado, o en particular subvencionado, porque el municipal funcionaba muy mal, por los paros y por todos los temas. Entonces, Claro. es un factor combinado. Pero acá no se influyó tanto como en otras ciudades, como en Santiago principalmente. Bueno, acá uno de los colegios emblemáticos que teníamos era el Liceo de Niñas, ¿no es cierto? La Sí, 18, que ya lleva bastante tiempo, ¿no es cierto? dando vuelta por Dando ahí. vuelta, la gente está estudiando ahora los liceos de niñas ahí en Maquena, Nueva Maquena, entre Mata y Cochrane. Sí, pues. ¿No es cierto? No con todo el espacio que tenían en su antiguo liceo. ¿Y qué pasó con el liceo, la 18? ¿Se va a terminar algún día eso, no, Arturo? Mira, esa es una gran pregunta. Mira, no alcancé a responderte la primera, pero Ya. vamos a esta que es un poquito más al callo. Yo tengo poca fe en que se vaya a concretar eso. Poca fe. Poca fe. ¿Por qué? Porque en un minuto, cuando se llegó el gobernador, los cores, los Sí. concejales, pucha, todo así como que se va a hacer un financiamiento para hacer el Carmelo Carvajal adelante. ¡Wow! Ya toda una parafernalia así grande. Y antes de comenzar, yo le pregunté, ¿cuándo comienzan a trabajar? En octubre De este año. de este año. Y dije, ¿en octubre? Sí, pasado noviembre quizás. Todavía no se ha sometido a votación el presupuesto. Pero eso se tiene que volver a licitar, ¿no es cierto? Se tiene que volver a acordar, pasar por votación la última parte, porque me voy a poner un poquito técnico. Hay unos montos que están listos, pero Ya. no son suficientes. Y el gran resto del otro monto es lo que tiene que pasar por votación a los cores. Porque en algún momento, ¿no es cierto?, la construcción, o sea, porque eso no se reconstruyó,
se fue como remodelando, más o menos. Sí, Ese porque sería era un mejoramiento al un principio. mejoramiento. Pero eso esa licitación la ganó una empresa constructora y esa empresa constructora dejó botada Claro. ¿no es cierto? Porque yo siempre te voy a hacer un comentario, Arturo. Mira, bueno, yo soy un emprendedor y he tenido muchos emprendimientos, valga la redundancia, en mi vida. Pero durante la crisis del 2008, en esa época, yo me dedicaba mucho al tema de la construcción y a las demoliciones. De hecho, yo demolí el supermercado Las Brisas, para donde se hizo el mall, ¡Wow! las casas de Convertido Alemán, la ferretería Chisurco, demolimos para cuando se instaló ahí en Itaúí el Scotiabank, igual la división ahí en el teatro Sí. universitario. Bueno, y justo vino la crisis subprime y la verdad que bajaron mucho, ¿no es cierto?, las ventas y en aquel entonces yo justo estaba partiendo con mi hijo en la universidad, entonces Uf. pensé y dije, recién había salido mercado público y empecé a licitar a trabajos que no eran tan grandes. Trabajo en esa época, por ejemplo, nosotros arreglamos los baños hicimos los baños del Olegario Humor, hicimos varias sedes sociales para la municipalidad, que eran en ese tiempo trabajos de 30, 40 millones de pesos, más o menos, pero a lo que voy, cuando uno es chico, ¿no es cierto?, que no tienes una tremenda espalda, te matan las boletas de garantía, de Sí, partida. Segundo, están bajo el presupuesto que tú andáis tan justo ¿no es cierto?, con el presupuesto que hay, pero a veces como tú tienes estos maestros que están entre tenerlos desocupados y pagándole y tenerlos ocupados, a lo mejor en un trabajo, tú piensas, a lo mejor en este voy a andar ras, pero con el siguiente voy a ganar, entonces de una forma tú igual lo haces y resulta que al final yo terminé quebrado trabajando para la municipalidad. Es que es un mal pagador Muy mal pagado porque mal pagador. además tú en ese tiempo, bueno, hoy en día ya se ocupa poco el cheque, pero te estoy hablando hace 15 años atrás, uno compraba materiales, qué sé yo, en Weissler o en Soima, Sí. con cualquier esta tienda y tú lo comprabas con cheque a fecha, 30, 45 días, porque tú sabías que los estados de pago salían a los 30 días y no te respetaban los estados de pago tampoco. Entonces tú quedabas en una situación terrible porque tendrías que empezar a gastar recursos para pagar, ¿no es cierto?, las facturas de los proveedores sin tener el retorno del pago del municipio, que te lo atrasaban porque de repente el hito no estaba con licencia, no quería ir o qué sé yo, y después te mataban con las boletas de garantía, no te las entregaban en la fecha, terminé quebrando. Sí, es que eso es lo que pasa, eso es mal pagador, el Estado se conoce por eso, entonces muchas veces los proyectos a veces fracasan por eso, porque el tema de que aprieta mucho el proveedor, y eso es algo que se debe cambiar y que se debería cambiar, porque la lógica que pasa ahora, y lo que comenté un poco una vez en un consejo municipal, es que la función de la municipalidad no es estar cobrando boletas de garantía ni multando. Lo ideal sería que se licite una empresa, a esa empresa se le pague por lo que está haciendo y que esa empresa haga bien la pega. Pero ¿qué es lo que pasa algunas veces? Que pucha, licita a una empresa que va con muy poca plata, entonces después el servicio es malo, se abandona la obra porque no da, porque lo que paga es muy poco, entonces está muy al O sea, te justo. revienta el mismo municipio. Yo lo que siempre digo, obviamente a estos trabajos que son menores, yo te hablaba de cifra 30, 40 millones, bueno, hablemos hoy día de 60, 70, seguramente llevaba plata de hoy, pero resulta que con esos montos no hay empresas grandes que Oh, participen. Aquí tienes una respuesta. Perdón, Oh, sí, perdón, esta es la inteligencia sí, artificial que porque me te detecta empezó. la voz y empieza Sí. a hacer esas cosas sola. Entonces, claro, es complicado el tema Arturo. Sí, pues es mal pagador y eso repercute en malas cosas a veces, pues. Claro. Mira, siguió conversando esta cosa, le voy a bajar bien el volumen, Sí. no sé qué le pasó en realidad, pero me pilló un poco que tengo la voz avanzada, la tenía Sí, pues pensó que le estabas hablando a la pensó que tablet. le estaba hablando. A todo esto hablando, ¿estás metido en la IA o no? En la IA es todo, o sea, es que esté bien metido, no, pero la ocupo constantemente, pues. Oye, es increíble, ¿ah? Sí. Es increíble lo que avanza cada día. Ahora te preguntaba eso un poco, Arturo, porque te quería preguntar lo siguiente, un poco saliéndonos, ¿no es cierto?, de de tu trabajo como concejal, ¿no es cierto? Tú también te dedicas al tema de los videojuegos. Sí. Yo no sabía eso, pero explícame un poco de qué se trata tu negocio de los videojuegos, porque después te quiero Bueno. hacer una consulta con respecto a eso. Bien, mira, yo me dedico a hacer videojuegos, se lo hago, el último tiempo no he hecho, sí, porque estaba más dedicado a esto. Pero es lo que siempre quise hacer en la vida, para empezar. Hacer videojuegos ya sea para pequeñas ferias o incluso para regalar a algunas escuelas.
Y lo más grande que he hecho en mi vida para mí fue el videojuego que lancé para PlayStation 4, Switch y para PC que... Yo, mira, soy lo más neófito del ¿Sí? mundo en cuanto a video. Tengo, de hecho, una consola Nintendo en la casa y me creería ese tío, se la compré para mis nietas, pero yo no la he usado nunca. Nunca he jugado un juego. O sea, yo veo de repente amigos míos o los hijos de amigos que son de estos, tienen un nombre, ¿no es cierto? Los que juegan en gamers? línea, por internet, ¿no es O sea, cierto? los gamers se le Los conoce. gamers, los Sí. gamers, ¿no es cierto? Pero yo no cacho absolutamente nada. Entonces, ¿qué juego tienes tú tú tienes un juego en la plataforma de Nintendo Sí, pues yo hice que se uno. puede comprar, adquirir? Sí, tal cual. Es un jueguito de naves, porque para una persona hacer un videojuego es un trabajo enorme hacer un videojuego. Es gigante. Tienes que programar, tienes que saber de la estética y lo peor es que sea divertido. O sea, tienes que saber un poco de lógica de juegos para eso. Porque la diversión es muy subjetiva. Tú no tienes un diversiómetro. Tienes que saber Claro. lo que es divertido. Cuántos segundos tú pierdes la atención. Cómo tú puedes ir haciendo que el jugador se vaya sorprendiendo cada vez más. Es toda una ciencia hacer un juego. Y también las lógicas de las reglas. Y eso me ha llevado mucho a que me vaya bien en la política igual. Porque la- tiene alguna... muy similar. Porque los juegos y la política se basan en un conjunto de reglas. Pues la sociedad Claro. se basa en un conjunto de reglas. Exacto. Entonces, por eso yo soy bien lógico y en el consejo a veces mucho planteo las cosas de forma bien lógica porque mi cabeza funciona de esa forma. Si tú haces 2 o 3 cosas, van a pasar 5 o 6 cosas y están dentro de las posibilidades, ¿ya? Porque es un conjunto de reglas. Y en eso se lleva muy similar lo que son los videojuegos, lo que son la vida real. Igual. ¿Cuánto te toma de tiempo, por ejemplo? Porque yo estaba leyendo acá que tu juego se llama Endocrisis, ¿no es Sí. cierto? Y que aquí dice que está en la plataforma de Nintendo, Switch y PC, en PS4. ¿Cómo nació la idea, Arturo? Bueno, cuando me retiré del mundo de la farmacéutica, porque yo era gerente ¿cómo le llaman? Consumo masivo en la farmacéutica. No tenía idea, Sí. pero acá no son, ¿no? No, en Santiago, acá no Ah. son. No. Yo estaba a cargo de 3 países, era un cargo que era bien demandante, tenía que estar a cargo de Chile, Perú y Colombia. Entonces, Ya. una cosa así muy demandante. Para una red de farmacia. No, laboratorio. El que le vende a la El que farmacia. vende la farmacia. ¿Laboratorio Chile? No, se llamaba Axon Pharma. Se sigue llamando Axon Pharma. Ya. Y básicamente tomabas una marca y la representaban acá. Entonces me tocaba hablar de repente con los irlandeses, con otras cosas y hacer... Era un trabajo, pero bien. O sea, tú No, tenías no, incluso era- que viajar a Perú, viajar Sí, pues, a hartas estos otros veces. países. A Perú y a O sea, Colombia. tenías una cantidad de gente a cargo importante, po. Ni tanto, era poquito, porque como lo llevaba todo yo, era como bastante compacto el grupo humano que sabía qué hacer, Ya. pero había que hacer harto. Supongamos coordinar unas campañas nacionales acá, otras en Perú y otras en Colombia, y después mandar los estados de resultados a los gringos de Europa. ¿Y cuál es el mercado más dinámico, el chileno, el peruano o el colombiano en cuanto a este Uf, negocio? Mira, el chileno está a otro nivel, digo el tiro. Sí. Es otro nivel. Es diferente. Es diferente. Si bien el mercado es más grande en Colombia, Pues son más habitantes, igual Sí. en Colombia deben de ser como 35 millones más o menos. claro, pero el sueldo mínimo es mucho inferior en cuanto a dólar en Chile. Y el peruano también. Exacto, entonces muchas veces cuando te decían tienes que vender chorrocientas cajas, entonces uno decía, chuta, pero ¿cómo? El PIB de Perú y el PIB de Colombia no es el PIB de Europa, po. Claro. Entonces uno para llegar a esos resultados, Chile, pucha, elevaba las cifras un montón y con esto lograba sobrevivir porque el mundo farmacéutico todo se maneja en caja, ¿ya? Claro. Y si es más en toneladas. Lo único que le interesa es que tú tomas tantas cajas y tienes que venderme tantas cajas. El tema de la salud y eso como que pasa a ser casi secundario. Claro. A mí me pasa una cosa, bueno, la verdad que uno antiguamente cuando salía del país se sentía tan orgulloso porque en todos lados te hablaban tanto de Chile, Sí, que po. aquí, que allá. Yo recuerdo en algunos viajes, el otro día, de hecho, estuve acá entrevistado a Luis Alberto Moller, que es el dueño de la Viña Trapi, que le mando muchos cariños si está viendo el podcast a Luis Alberto, y le contaba que antiguamente tú ibas, ponte tú a Europa y te encontrabas de repente con el típico casillero El Diablo en un supermercado grande, pero no había más que eso. Hoy día tú vas a Europa, vas a Asia o vas incluso acá a Sudamérica y tú te metes a cualquier supermercado y encuentras patas enteras, o sea, pasillos enteros con vinos chilenos. No solamente el casillero El Diablo, sino un mundo de Claro, vino. varios. Varios. Y a mí me pasó y le contaba a Luis Alberto hace como 5 años atrás, estaba en Praga. Andaba con mi mujer y con un matrimonio mexicano amigo y me pasó una cosa re curiosa porque salimos en la noche del hotel y
y queríamos ir a comprar, porque debajo del hotel había como una terracita en donde nos podíamos tomar un aperitivo, qué sé yo, y la Adriana, que es la esposa de mi amigo, de que le mando muy cariño a Carnalito, ella quería vino tinto, y partimos a un mini market, como lo que acá en nosotros, Claro. supongamos por ejemplo el Yogi Ya, Market, po. en Praga, en República Checa, y miramos vino, nosotros pensamos que iba a haber el típico vino italiano, español, que viene de ahí cerca. Había vino chileno. Y no Casillero el Diablo, había una gran variedad de vinos chilenos. A mí me sorprendió, era un negocio estos típicos coreanos, mini market Ya, coreano. el mini market coreano, Claro. sí, ya. Y imagínate, entonces hablábamos con Luis Alberto de cómo ahí se ha ido incrementando todo el tema, ¿no es cierto?, vitivinícola y bueno, como te contaban antes, la zona acá es muy propicia para los vinos de temperatura fría, para los vinos, sobre todo los vinos blancos. No, sí, el vino es tremendo mercado, ¿ah? Me hiciste recordar cuando hablabas de este tema de los vinos, que una vez cuando estaba en Colombia me tocó tocar el tema del sueldo mínimo. Y cuando les contaba el sueldo mínimo acá en Chile se cayeron de espalda, decían, pero eso es un montón de plata, me decían. Y le contaba, sí, pero ya en Chile con suerte te alcanza para el arriendo con eso, pues. Es que Chile está muy caro, muy Está caro. muy caro, entonces por eso digo, pucha, el tema de los vinos, claro, dice, pucha, si el vino acá igual es barato para hacer vino. Sí, sí. Es relativamente barato, en otros lados sale carísimo. Y ahí te das cuenta muchas veces cómo los costos de vida, que el gran problema de Chile es justamente el costo de vida. Sí, ese es el problema de Chile, el Es que costo de Chile vida. está muy caro, Arturo. Sí. Sí. Yo te digo, cuando tú sales fuera, yo ya hace un rato que no salgo tanto, salía mucho más antes, pero yo te digo, o sea, tú vas en Europa, en España, en Italia, que no son países baratos, No, pues. es más barato que en Chile. En Alemania, mi hijo Pablo vivió en Mainz un buen tiempo y lo fui a ver. Estuvimos ahí en Maguncia, nos quedamos de hecho en el departamento de él con mi mujer, así que hacíamos vía relajada como cualquier ciudadano de Mainz, íbamos al supermercado y te juro que los precios eran mucho más baratos en todo que en Chile, en Sí, todo, desde el kilo cecina, el pan, ¿para qué te voy a decir la cerveza? Los alemanes la cerveza es más barata que el agua ya. No, y es Bueno, verdad. hubo un tiempo acá en Chile que la cerveza estuvo más barata que la bebida. Igual me acuerdo para pandemia, pucha, la cerveza era baratísima. No, pero te digo, literalmente en Alemania es por una cuestión porque en Alemania sabes tú que considera la cerveza un alimento. Ah, Entonces, y ellos entonces ya, tienen un pues, tema como la impositivo y cachantún, que, pues. que bajan mucho, y tienen muy poco impuesto o prácticamente nada. Entonces, esto me lo explicaba un alemán y me decía, aparte que ellos llegan y son grandes, los alemanes consumen 2-3 litros diarios per cápita de cerveza, por lo menos los que conozco yo. Son muy buenos para la cerveza, entonces ellos van con estas cajas retornables y llegan, las meten en el supermercado en la entrada, ¿no es cierto? Las dejan, les pasan un voucher y después se las traen llenas. Y 3 cajas de esas son como les dura la mitad de la semana, una cosa así. Pero claro, y entonces él me explicaba, me decía, mira, esta botella de 1 litro de cerveza me cuesta, por decirte, 0,40, o sea, o 0,50, medio euro, 550 pesos, ¿no es cierto? El litro de agua, ¿cuánto cuesta? Como 600 pesos, po. 700 pesos. Sí, Tú pues. vas y te compras una agua esta embotellada en el supermercado y te cuesta como eso. Mejor comprar cerveza. Claro, y no- No, pero en realidad, sin costo de vida, el gran problema de Chile siempre es y ha sido últimamente el costo de vida tan alto. En los 90 estaba más o menos balanceado, pero después empezó a subir mucho el costo de vida. Pero si tú sales hoy día a almorzar o sales a cenar con tu señora o con un par de amigos, pero hoy día en cualquier local, incluso acá a Osorno, mira, comiéndote una comida con un agregado, tomándote una copa de vino o un aperitivo y un café chico, estamos hablando de 50.000 pesos per cápita. En cualquier boliche. Sí, po. Entonces sales a comer con la señora, son 100 lucas al tiro. Sí, po. Y no está el bolsillo para salir. Bueno, antiguamente salía mucho más seguido y cuesta un poco más porque inmediatamente ya si tienes que invitar a tu hija, a tu hijo, son Sí. 2, 3 más, ya estás hablando de 200, 250 lucas, Bueno, te puede salir una cuesta en cualquier. El rubro gastronómico acá ha sufrido mucho por lo mismo también. Mucho. Y tú además que tuvo tanto problema en el tiempo de la pandemia igual. Y el agua, con la contaminación del agua. Claro. Ese fue sí. otro problema más. En todo caso, no sé si te has dado cuenta, Arturo, yo me fui a vivir hace 4 años a San Juan de la Costa, viajo todos los días a Osorno a trabajar, pero en la tarde me regreso a mi querida comuna de San Juan de la Costa. Estoy viviendo en un lugar que se llama Pulamemo, que está entre Bahía Mansa y Pucatigüe.
pues Es ya. que es un lugar muy, muy lindo, pero cuando me suelo quedar en Osorno, a lo que iba, ¿te has dado cuenta que han aparecido muchos restaurantes en Sí, Osorno? Que me ha gustado mucho varios. esa visión, incluso todo el barrio, lo que es la calle Antagua, llegando hasta O'Higgins, ¿no es cierto? Y subiendo hasta Casanova. Todo ese lugar es como un polo hoy día, ¿no es cierto?, Sí, gastronómico. empezó como, está como eso, igual los vecinos están un poco molestos por ahí porque dicen, pucha, ya no tenemos la tranquilidad de Pero que antes. ya ese barrio también, yo creo que los vecinos, es gente mayor, ese barrio Sí, ya po. se debería ir dejando porque ya es un barrio comercial Es que prácticamente. el centro comercial de Osorno está avanzando mucho hacia esa zona, también por la población, lo que es la Matei por ahí. Sí, Está avanzando mucho por esa zona porque el centro, esto viene de la época cuando todavía, ¿cuánto? 20 años atrás. El centro de Osorno empezó como en el eje calle Bulne, cerca del puente Rahue, cuando se sí. iba para Rahue, empezaba de ahí. Tú salías de Rahue por el puente y ahí comenzaba el centro. Y llegaba hasta Prat más o menos. Sí, a reventar. Después cuando apareció el mall, Se corrió más, empezó a correr más hasta y más y más. Angulo. Claro, y ahora tú ves ese sector de lo que era antes la salida del puente San Pedro, donde estaba uno salía de Rahue, estaba Sí. la tienda de bicicleta y hay un montón de locales, todo ese sector ya empezó como a morir. Y toda la lógica pasó de que el centro empezó a moverse cada vez más hacia donde está el mall. Entonces todas las otras cosas también empezaron a crecer para allá, pues. Claro. Como Amtower, por la población Matei, empezaban a crecer por esos lados, sectores que eran residenciales se transformaron en sectores más comerciales ya. Ahora, perdón Arturo, ahora que me dices eso, estaba pensando, ¿por, por qué el municipio, porque a lo mejor el municipio no depende directamente de él, pero el municipio tiene las condiciones para contactar a este y al otro y para promover? Porque yo recuerdo, bueno, tú eres jovencísimo, pero yo recuerdo que cuando terminó el gobierno militar y empezó el gobierno del presidente Elwin, el primer ministro de Vivienda fue Rabinet. Y no miento, el primer alcalde, o sea, el alcalde fue Rabinet de Santiago Centro en aquella época. Y Rabinet promovió los subsidios que se llamaban renovación urbana en aquel entonces. Y tenía la característica que, ponte tú, si en esa época eran 100 UF el subsidio normal, al ser renovación urbana aumentaba al doble. Eran 200 UF que el Estado te daba, ¿no es cierto?, para que tú te puedas comprar una vivienda. Tú podías ocuparlo como un voucher en esa época. No sé si será lo mismo ahora. Pero a lo que voy, ¿por qué no usamos ese mismo concepto y renovamos todo República? Que República está a un Oh, paso del centro. Y tienes toda la calle República, mayormente con locales viejos del siglo sí, pasado, po. con casas que se caen, con poco movimiento. Yo recuerdo antiguamente, yo que soy harto mayor que tú y que en alguna oportunidad fui incluso al Teatro Rahue, que era un teatro que había ahí en plena calle República, había que matar a una persona para conseguirse un local ahí en Sí, po. República. Es lo mismo que en la calle Lynch, eso ya no existe hoy en día. No, Eh, está bastante pero agonizante el podríamos hincha ahora, renovar, po. ponte tú, a hacer tipo Steve Center abajo y hacer departamentos bonitos en la calle República. Eso se debería llenar porque está tan cercano al centro. La gente que trabaja al centro podría venirse incluso caminando de Rahue. Sí, a ver, todo lo de Rahue es un tema, ¿ah? Porque lo más posible sería que Rahue, la gente de Rahue no tenga que salir de Rahue al centro, porque cruzar ese puente es un calvario. Claro. Si hubieran más locales comerciales, hay más trabajo por ese sector, evitas que la gente tenga que salir, evita un poco la congestión y mejoras un poco la calidad de vida. Pero a eso es a lo que voy, visiona Visión no 10, hay. 12 años más adelante. Y es lo que de comentar al principio, mi apreciación con el municipio, están tan metidos en lo urgente que se le olvida lo importante, que a veces es la visión de 12 años. Pero claro, como dice, bueno, mi periodo son 4 años, yo me Claro, no le quedo interesa. a los 4 años, pero uno tiene que de repente sentar las bases, porque cuando yo hago algunas preguntas a veces en el municipio de, ya, ¿cómo nos proyectamos de aquí al próximo verano? No, estamos haciendo esto y lo otro, y como que nunca hay una visión así como, no, yo pretendo esto. En seguridad también plantea lo mismo, ya, ¿cómo se proyecta esto a largo plazo el nuevo equipo de seguridad? Y como que nunca hay una gran visión hacia el largo plazo. Debería haber una persona o un grupo de gente que esté ideando cosas para Osorno, pero tampoco se cumplen mucho, porque yo, ponte tú, recuerdo que entrevisté hace un par de años atrás a Raúl Ilarregui, que le mando muchos cariños a Raúl, que es un excelente arquitecto osornino, y él ganó un concurso que hizo la Ah, municipalidad. lo del puente. Lo del puente. Sí, Y po. resulta que la municipalidad se gastó como 20 millones en el premio, se gastó otro tanto más en las bases, qué sé yo,
y resulta que al final no se hizo nada. Me quedo Y con- tú ves que el puente siguió operando, porque si lo hubieran, por último, lo hubieran demolido, lo hubieran desarmado, te creo, pero el puente sigue funcionando y todos los días pasa gente en bicicleta, peatones, o sea, se ocupa a diario. ¿Por qué no hicimos algo más bonito ahí? Claro, como te digo, visión de futuro. Ahora igual se han hecho cosas, ¿ya? Por ejemplo, está el Parque Joto. un Ah, montón no, de- eso sí, Hay po. un montón de parques No, bonitos. sí, hay cosas que vienen también, pero cosas- vienen de atrás y se han ido Claro, cumpliendo. hay sí. cosas buenas, pero como que uno se hace falta una visión así como más largo. Yo siempre hablo del anillo de Osorno, ese anillo que debería estar en toda la ciudad, que igual solucionaría todos los problemas de conectividad que tenemos, po. Si hubiera un anillo que cruza, que es como que Osorno estuviera encerrado en un anillo, Una circunvalación, así como Claro. Américo expuso Santiago. exactamente, tú en vez de pasar por el puente, atravesarlo, tomas el anillo y Pero rodeas sí, la ciudad. Y aparte que el parque automotriz ha aumentado tanto en Mucho, Osorno. mucho. A mí me pasa, mira, que de repente cuando salgo, ahora no, porque como que fue el cambio de horario, pero cuando hago este programa los días miércoles, más al invierno, salíamos ya de noche. Y es tanto el tránsito que va desde oriente a poniente, ¿no es cierto?, que yo prefería salir a la carretera para llegar pues. a llegar arriba a ¿Te sale más O'Higgins. conveniente eso? Pues? Claro, ahora como yo me tengo que ir a la costa a las tardes, igual si yo me demoro un poco más y salgo a las 6 de la tarde, olvídate el taco. No, no me, va a puedo, llegar. me puede tomar una hora todo máquina. Es Sí. increíble. Entonces, por lo mismo te pregunto, y sabiendo, el otro día conversando con, justamente, vino el exalcalde Mauricio Sanyana acá, a quien le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración, y él me contaba que ya está aprobado, sí, la doble vía de Pirauco. Sí, esos son proyectos que están aprobados, que son buenos, pero a lo que voy es la visión a futuro, sí, porque créeme, eso tema del anillo de Osorno, ya lo pensaba mi bisabuelo. Bueno, tu bisabuelo fue un, Por eso, tu bisabuelo fue un personaje, po. sí, po, Porque tu bisabuelo fue el que hizo la casa esa que está detrás de la Chisurco igual. hizo un montón de cosas. Claro, El centro esa- de Osorno entero lo... Esa casa, la casa Puchman, que lamentablemente que era tan linda, yo te voy a Sí, contar, te voy a contar que yo la demolí. Pero con el dolor de mi alma, porque a mí me contrató ahí, eso fue ITES. Sí, ITES po. compró la casa Chisurco, que era de los Barrientos adelante, y la casa Puchman atrás. Y yo tuve que demoler esas dos y la casa Puchman me dio una pena porque salía hasta, estaba tu abuelo, incluso estaba la placa de tu abuelo y Sí, pues si yo tengo el bolso de mi bisabuelo, que lo lleva al consejo, un bolso de cuero súper viejo, y todavía tiene la dirección de la casa, la dirección esa, todavía está puesta ahí. eso de ser Ramírez 800, Ramírez- no, era 1100 y tanto. Ramírez algo es, Sí. pero está ahí Arturo, Carlos Buchman, Claro. Ramírez, está abierto ahí, inscrito en su bolso todavía. Sí. Claro, ahora veo y la dirección ya... No, claro, muy poca gente, claro, de las nuevas generaciones no se acuerdan de él, pero los que tenemos un poco más de edad, yo me acuerdo cuando pasaba él, era inconfundible, pues además, po. sí. No, sí, yo tengo un poco de recuerdo de él, las fotos y otras cosas más que uno ha visto. Pero ahí te das cuenta que la visión que había antes, pues hay una visión así como bien a largo plazo, pero ahora lo urgente, y no es que le esté echando la culpa diciendo que son miopes en la municipalidad, es que hay muchas urgencias ahora. Entonces, esas urgencias se comen lo importante. Y ya hay una sobrecantidad de funcionarios en el municipio, ¿no? Está dentro de lo establecido. ¿De los rangos ahora. normales? Está dentro de los rangos normales. Hay ahora. muchas, por ejemplo, te iba a preguntar de antes, ¿hay muchas de estas oficinas de género? No tengo idea, son muchas oficinas de género. ¿ah? ¿O hay alguna oficina de género? No tengo idea en realidad. si hay Ya, oficinas de porque el género otro acá, día, así como tal, así leyendo como el que sea Mercurio, de me género. enteré que en el municipio de Santiago, la alcaldesa antigua, Iracy Hasler, ¿Sí? tenía una oficina de género y eran como 50 personas. No, yo creo que eso aquí no Ya. hay. Acá, a menos que haya algo medio oculto. Bueno, pero no encuentro que el recuerdo, alcalde no. Bertín sea muy woke, así que... No, y aparte que no tendría sentido. No, Imagínate, po, una de sería género como acá, ridículo, ¿no es cierto? No da, pero sí el tema yo... Me gustaría que hubiera más visión de futuro, pero yo sé que también lo urgente se va a comer. Ahora, ese proyecto de la doble vía es muy bueno, sí, porque Osorno tiene una característica muy especial que no la tienen todas las ciudades, ¿ah? Que es, ponte tú, que Osorno tiene 4 entradas a la ciudad. Tiene la entrada de Pilauco, tiene la entrada de Chuyaca, tiene la de Ren Soriano y tiene la de Las Quemas arriba. Pocas ciudades tienen esa cantidad de entradas y si nosotros reforzamos bien la entrada de Pilauco, ¿no es cierto?, que hacer doble vía y después a lo mejor hacemos una doble vía en la de arriba de Las Quemas, que esa la podríamos unir, ponte tú, con un puente que hagan desde Ovejería a pasar y conectarse con Guillermo Viller, ojalá, para descongestionar todo Claro. lo que es Ovejería Alto, incluso Rahue, porque mucha gente de Rahue igual ocupa el puente San Pablo. Sí, po. Claro, entonces la idea sería que mucha gente de Rahue Alto y Ovejería ocupara otro viaducto, ¿no es cierto?, y que se conectara, ojalá, con Guillermo Viller,
y con eso descongestionías el San Pablo y el San Pedro inmediatamente. Sí, pues, casi la misma lógica del anillo que debería estar Claro, el aro exacto. que rodea Osorno, porque ahora lo que pasa es que todo converge en el mismo punto que es en lo que es Portales, en esa parte de ahí, todo converge en ese punto del puente. Pero Todo. el puente lo van a hacer al final en Freire, me contaba El otro justamente. puente sí. Pero por eso después me llamó la atención, porque cuando el otro día me encontré con tu papá y le pregunté, Sí. porque usted tiene la casa justo ahí en Portales, por la Sí, casa mi viejo esquina. vive todavía en Portales. Ahí. Claro, que de hecho la profesora piano de mi nieta es tu tía, po, Sí. que es muy amorosa. Bueno, y me contaba Arturo que o que les habían ya avisado que le iban a quitar o que iba a terminar Quieren hacer un puente en Portales. claro, que iban a hacer un puente y que le iban a quitar, la casa le iba a tener que vendérsela al Estado. Mira, eso yo creo que faltan unos cuantos años más, porque uno, para eso se necesita plata. Están haciendo los estudios de suelo recién para ver la factibilidad de poder hacer un puente recién, pero falta el billete. O sea, el tema del Carmela Carvajal, si se llega a aprobar, es como 2 años sin fondos regionales. Es harta plata. Entonces, por eso tú me dices, si le tengo mucha fe, yo creo que probablemente, no sé si se pueda concretar porque es mucho dinero el que está saliendo. Entonces yo digo, se sacrifican muchas cosas por ese liceo, ¿ah? ¿Sí? Sí, hay harto, un esfuerzo muy grande el que se está haciendo. Espero que salga porque los estudiantes lo necesitan, pero vamos a ver si están los recursos para hacerlo. Ya. Porque, o que se haga dentro del periodo establecido, ¿ya? Porque hasta ahora yo creo que se ha ido atrasando un poquito. Tomando en cuenta de que también el Carmela Carvajal tiene el pequeño problema que es una obra abandonada y no se sabe muy bien cuánto deterioro va a haber en este periodo de abandono que ha tenido pasando el invierno. Entonces es ahí donde uno dice, Claro. puede que se ponga complicada la cosa. Entonces tú me dices, más encima construir un puente en el corto plazo. O sea, Lo el veo puente, yo difícil. tengo entendido que los recursos para el puente de calle Freire están. Claro, pero Lo hay que- que terminar ese primero Claro, y después el otro. pero después, claro, igual necesitamos hartos puentes más, Por porque supuesto. realmente el otro día me tocó pasar por el puente nuevo, ¿no es cierto? El Bulnes nuevo. Sí. Y resulta que, oye, me demoré cualquier cantidad para poder empalmar con la ruta Pilauco, porque como no hay un semáforo ahí, era una locura. O sea, me fue imposible. Estuve como media hora tratando de cruzar hacia la Vía Olímpica, ¿no es cierto? Al sector doblado hacia la izquierda, como Sí. para salir por Franque y tomar después, ¿no es cierto?, la calle esa que llega hasta República, para pasar por el puente ese, el de Franque. Todo eso se hace con simulaciones, por eso los cambios de tránsito son tan complejos porque lo tienen que simular porque es todo un tema. Por ejemplo, cuando tú hablas de doble vía en Pilauco, eso te va a traer otro problema, ¿ya? Que van a haber más autos pasando ahí, entonces los que salen van a tener que esperar más tiempo todavía porque va a haber más flujo vehicular, pues. Entonces muchas veces esas cosas se pasan por simuladores y por eso el tránsito se demora mucho en hacer algunos cambios, en modificar algunos semáforos. Porque tienen que ver cómo impactan algunas medidas en otras, como esto es casi como un cuerpo humano con vasos comunicantes. Claro. Ahora Arturo, justamente te quería también preguntar, porque estaba pensando en todo esto, en todos, ¿no es cierto?, estos choclones que se producen y que cuesta tanto desplazarse de un lugar a otro pasado entre 6 y 7 de la tarde y resulta que siguen haciendo casas, ponte tú, me di cuenta que camino al mar están haciendo otra tremenda población. Sí, Ramón. Y entonces, y hoy día, ¿para qué desconocemos si toda la gente hoy día tiene un auto? Cualquier persona tiene un auto, aunque sea un auto antiguo, pero todas las personas desean y tienen un auto. Y algunos no tienen uno, tienen 2 y 3 también. Entonces, la verdad que se produce un colapso vial tan grande en Calle República y por lo mismo te quiero preguntar, tú que estás en el Consejo, ¿qué ha pasado con el plano regulador? ¿Qué va a Sí, es pasar un con eso al proceso. final? Mira, el Porque plano ese es un tema que viene hace años Sí. de años. No, y va a demorar hartos años más porque el plano regulador se va a demorar 5 años, pues. ¿Pero por qué? Lo mismo preguntaba el alcalde, dijo, no se puede hacer más rápido, no, es que este es el plan, y hay que hacer una consulta, preguntar esto, lo otro, preguntar en todos los sectores. Entonces nosotros pensamos, digo, bueno, este plano regulador para cuando se tenga que votar, ni siquiera yo voy a ¿Pero estar eso de lo ve la concejal. dirección de obras o no? Mira, lo está viendo una empresa externa, lo está haciendo dirección de obras, unos consultores externos, según lo que tengo entendido, que están elaborando el plan regular. No sé si será externo o interno, no sé cuál sea la figura ahí, pero sí sé que es un proceso de 5 años, que están haciendo una consulta, lo están haciendo muy bien, ¿ya? Pero ese muy bien requiere que son 5 años más, po. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? En 5 años más pueden mostrar su plan regulador y pueden decir,
¿sabes qué? No me gustó el plan regular, hagamos otro. Y ahí, otros años más. Claro, porque mira, lo que yo pienso, en realidad Osorno, claro, ha ido creciendo tan desordenadamente, pero por ejemplo creo que Osorno debiese crecer y está creciendo hacia Puyehue, ¿no es cierto? Pasa Puyehue hacia la costa. Está, para esos dos lados está como abriendo cada vez más. Pero Puyehue, ponte tú, tiene la particularidad que tú tienes un centro, no podríamos decir que es un centro urbano, pero un lugar que ya es muy urbano, que es esa parte entre Poyoico y Las Quemas. Entonces, si Osorno Sí, sigue sí. avanzando hacia Puyehue, en algún momento va a llegar a Poyoico. Además, hay espacio para construir viviendas, hay espacio para construir departamentos. De hecho, ahí detrás de la universidad se están haciendo 34 torres ahora. También hicieron, tú sabes, ahí al lado Sí, Salfa po. también hicieron varias torres más. Eso se va a seguir construyendo hacia allá. ¿Por qué no se proyecta la ciudad hacia allá? Esos son temas que hay que ver hacia dónde se está proyectando la ciudad. Lo otro, Arturo, no te quiero invadir con tanta pregunta, pero también estaba pensando en lo que es Puyehue. Yo siempre pensé, y se lo conversé a mucha gente, yo no entiendo por qué el municipio no compró en algún momento lo que estaba vendiendo Cencosud, que era ese tremendo galpón, ¿no es cierto?, Ajá, donde sí, estaba Terra y después sí. tuvo el ICI. Ese tremendo galpón, en un tiempo no lo vendían, no lo vendían tan caro. De hecho, yo pregunté el precio, yo estuve interesado en comprarlo. Después lo compró Vicente Climen, yo me enteré hace poco y se lo arrendó a unos chinos. Y ahora hay un mall chino ahí. Yo lo que siempre pensé, ¿por qué no compró el municipio eso y hizo un rodoviario ahí? Un terminal de buses. Estaba ideal, tenía la losa completa, Sí, po. tenías todo este galpón. ¿Por qué los buses tienen que entrar a Osorno? Bueno, el tema del terminal de buses es todo un temita. Mira, si los buses están fuera de la ciudad, es bueno porque la entrada y la salida es súper expedita. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo malo? Que la gente que quiera llegar y que no conoce la ciudad, llega a la salida de la ciudad. Entonces, como que eso al extranjero le sale un poquito difícil. Es como cuando llegas al aeropuerto, así como que está un poco desamparado. Y para la gente que quiere irse al bus, se va a demorar más porque tiene que salir de toda la ciudad para llegar al terminal. Entonces todo tiene un costo y un beneficio. Ahora tenemos el terminal metido en el centro. El costo-beneficio de eso es que lo tienes cercano, la gente puede llegar y llega al centro a 2 cuadras, llegas rápido al terminal desde el centro, pero la desventaja es que los buses tienen Pero, que pero entrar estamos y limitados, salir, ya, o po. sea, el terminal no puede seguir creciendo más. Claro, Entonces, en ese es algún el momento hay tema. que retirarlo de ahí. A Ah, menos que le hagan 2 pisos. pero es que tampoco le puedes hacer 2 pisos para los buses, o sea, sería un costo muy grande. Claro, o sea, en Santiago hay uno de 2 pisos. Claro, pero... está de 3 también en Sí, Santiago. pero es Santiago. Pero po. Santiago, Sí, Santiago. po. Ahora, si yo pensaba en el rodoviario, por ejemplo, donde estaba antiguamente el ICI, eso es Osorno, o sea, te agarráis una micro, un Sí, colectivo po. que pasa ahí, todas las micros van a la universidad, ponte tú. Te tomas una micro de afuera, un colectivo, lo que sea, y en 10 minutos estás en el centro Osorno. Claro, pero se tendría que hacer que la ciudad crezca para que eso sea más accesible aún. Porque ¿qué es lo que tenemos? El taco de Julio Buchmann. Imagínate, po, te das cuenta, todo pasa por un tema de cómo va creciendo esta ciudad. Porque si creces hacia los extremos, como pasa en San Juan de la Costa, que está esta nueva población, esos son un montón de autos más que van a estar ahí haciendo tacos después. Sí, sí. Lo mismo pasa con el otro lado, y uno se pucha el camino doble vía nomás, y cuando estás allá en la Petrobras y quieres bajar, tienes que No, y es esperar una, la voluntad de la gente que tiene la pasada nomás, pues. no, y es una locura, Arturo, porque la verdad que uno que es más viejo, ¿no es cierto? Lo digo el caso mío. Yo el primer trabajo que tuve fue en la embotelladora Chile, cuando tenía como 20 años, traje un año ahí, y a mí me tocaba atender la Pampa Chile, que era como lo más lejos de Osorno. En aquel entonces la Pampa Chile Sí, todavía po. ni siquiera existía la población Quinto Centenario, No, pues no que había se hizo nada. después, ahí donde están todas esas calles Pamplona, que son puras Claro. calles españolas. Y la Pampa Chile iba en todas las calles de tierra. Yo iba a vender ahí bebidas y después cuando ya me hice independiente y era emprendedor y tenía una distribuidora, yo también iba a vender ahí, qué sé yo, y iba también a Rahue Alto. Pero lo que voy, después partió, ¿no es cierto?, la Quinto Centenario y después el camino que va hacia la Misión de Rahue, eso se pobló completo. Hoy Sí, día hay po. unas poblaciones gigantes Es ahí. gigante lo que crece ahí. Y a mí lo que me preocupa es la calidad de vida. Si solucionáramos como foco principal, así decir, ¿sabes qué? Nuevamente, visión de futuro. Aquí a 10 años, Osorno debe tener solamente 15 minutos de trayecto de punta a punta, así como visión de futuro. Eso cambiaría la vida, la calidad de vida enormemente de las personas, porque significa que vas a poder tener más tiempo en familia, porque ya no vas a gastar 1 hora
o 2 horas en el auto. Ya. O vas a tener que estar incluso gastando tanto tiempo en locomoción ahí en la micro parado algunas veces. También vas a poder tener mejor calidad de vida, porque incluso de algunas formas podrías ya, no sé, desenvolverte más en tu propia recreatividad. No llegar del trabajo a la casa a dormir y después tienes que salir otra vez. Pero eso es como una visión como a largo plazo que a mí me gustaría que de repente se implementara en los hornos 15 minutos, o sea, 15 minutos de punta a punta, ya vivas de acá o vivas allá, puedas llegar rápido. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Tú puedes crecer, puedes dar más casas, que faltan más casas, pero si no crece la ciudad, al final la gente te va a tener vivienda, pero una calidad de vida más mala. Porque tienes que gastar también más en transporte, en locomoción y en otras cosas más. Entonces, el tiempo de transporte de una ciudad, la gente no le toma el peso, pero es gran cantidad de la calidad de vida se basa en los tiempos de transporte, que es un tiempo muerto. Ahora se me acaba de ocurrir esto, recién, ¿Ya? no lo había pensado nunca, pero ya que estamos hablando de esto de la congestión y todo, ¿te imaginas? Y hubiera un funicular de arriba de Rahue Alto que llegara a la Plaza de Armas. Bueno, una vez se dio esa idea, pero yo la cuestiono bastante ¿Por la qué? practicidad. No, por la cantidad de flujo de personas por hora que puedan pasar de ese O sea, funicular. imagínate con la cantidad de gente que quiere bajar y que tuviera un buen precio, imagínate bajar desde Rahue Alto directo hasta, te va a demorar 10 minutos, hasta el centro de Osorno. Puta, podéis cobrar 1.500 pesos, un poquito más que el valor de la micro, del colectivo, y lo vas a tener lleno todo el rato. Lo bueno sería, como digo, visión a largo plazo, pensarlo de aquí a 10 años, no Y con sería una cuestión descabellado. turística sería pero espectacular. Imagínate de Rahue Alto a la Plaza de Armas en 10 minutos en un funicular, sería increíble. Yo hace poco, yo conocí hace años atrás cuando era chico, ¿no es cierto?, los típicos huevitos estos del funicular en Santiago, Sí. pero el otro día, o sea, no el otro día, hace como 2 años atrás, fui a conocer los nuevos. Los que llegaron, los nuevos, que no son estos huevitos antiguos, ¿no es cierto? Son unos carros españoles muy, muy buenos, muy bonitos, muy seguros. Y yo te digo, o sea, todo el rato lleno eso. Para arriba, abajo, para arriba, abajo, para Claro. arriba, abajo. Sí, no, o sea, sería una buena opción. A largo plazo no sería descabellado, habría que ver cómo se implementan esas clases de Es muy ideas. choro este tipo en la ciudad que lo tienen, ponte tú en Medellín o ponte tú en Barcelona. Yo que he ido harto a Barcelona porque mi hija vivió allá. Tú cuando subes a Montjuïc, que es el castillo que está arriba, ¿Ya? tú lo puedes subir en funicular y tiene una, dos, tiene 3 paradas. Tiene una parada en la piscina olímpica que tienen ahí subiendo a Montjuïc. No, 2 paradas y después Montjuïc arriba. Pero claro, te da un aura especial a una ciudad, un funicular. Sí, pues le da un toque especial, pero siempre hay que pensar en las implementaciones. Porque yo cuando me pongo digo, ya, sí, bueno, sales de ahí, hay que ver cómo son los flujos de entrada de la entrada y de la salida. Ya me estoy poniendo un poquito técnico, ya, porque si hay un flujo de personas muy constante, tiene que estar bien que la persona, el acceso en Rahue Alto tiene que ser accesible y fácil, y también su retorno en el centro. En Claro. lugar del centro vas a congestionar con personas para eso. Pero me estoy poniendo más técnico imaginándomelo en la cabeza ya. Pero no sería tan descabellado, pero sí son visiones a largo plazo que se deberían implementar. Por ejemplo, el otro día conversábamos, hace un tiempo atrás, igual le mando muchos cariños al Caco Guzmán, que Ah, don Caco, es sí. de nuestro sector político, pero es de RN, pero conversábamos con el Caco el tema del reciclaje igual. Hoy en día todavía nosotros seguimos enviando estos camiones al vertedero que está colapsado. Después está este campo que se compró al frente por parte del municipio que nunca se hizo nada y se pidió un Claro. crédito a un banco alemán, ¿no es cierto? Que todavía eso se debe, tengo entendido, y resulta que con esas 100 hectáreas nunca se ha hecho nada. ¿Por qué no avanzamos y subimos un par de peldaños? Hoy día existen máquinas que te separan el PET, te separan el cartón, te separan el vidrio, y todo lo que tú no puedas reciclar lo puedes incinerar, ¿no es cierto? Y con esa energía tú puedes, ¿no es cierto?, ocuparla para ese lugar donde estás reciclando. O sea, puedes llegar a un 100%, eso existe ya. ¿Por qué no hay más visión y se buscan empresas que puedan llegar a eso? Por último, ese terreno que tienen ahí camino a la playa, concesionenlo, po. Y concesionan a la empresa que quiera reciclar bien. Sí, pues mira, ese tema del reciclaje, un año lo toqué en consejo. Dije, oiga, ¿qué pasa con el reciclaje, con el tema de la cultura? Porque el poder separar las cosas en distintos tipos es un cambio cultural importante que no lo vas a lograr en un año. No. Ya tienes que empezar desde ahora ya, pues, si lo quieres hacer en 3 años más. Nuevamente, visión de futuro. Claro. Y me dijeron, no, si tenemos un convenio. Y yo empecé a buscar y el convenio debería estar en ejecución ahora. Pero todavía no veo los botes de basura separados, pues.
Claro. Y mira, y ni siquiera es que tenga que, porque también está esa parte de los botes de basura que yo estoy impulsando un proyecto un poco parecido en la costa, en un predio que tengo, quiero hacer reciclaje, pero quiero retirar toda la basura orgánica de las casas y los restaurantes en San Juan de la Costa, porque estamos hablando que son más o menos 2.000 habitantes. San Juan de la Costa tiene como 6.500 y los que viven en las zonas más costeras son como 2.000, 2.500. Ahora, toda esa basura orgánica, ¿no es cierto?, que son los desechos de comida, etcétera, cartón, tú todo eso lo puedes ocupar como alimento de algunas especies de insectos que te producen proteínas. O compost igual. Claro, pero por ejemplo, mira, hay una que yo he estado estudiando mucho, que de hecho hay como 3 plantas en Chile ya, que es la mosca soldado negra. Es una mosca, no es la mosca típica que nosotros conocemos acá, pero es una mosca que tiene una cuestión muy especial, que tiene un ciclo de 28 días, en los cuales 14 días es mosca y 14 días es larva. Y cuando es larva, y tú la cosechas, una larva es como un mini camaroncito. Y ellas, lo que tiene especial esta larva es que aumenta su peso al doble día a día. Eso quiere decir que yo, que peso 82 kilos, por ejemplo, mañana debería pesar 164. Y así sucesivamente el día siguiente y el día siguiente. Claro, o sea, son cantidades, Claro, gramos pero nomás, con pero, bichito. pero va subiendo. Y sabes tú que eso todo se consume hoy día en el mercado apícola, en la piscicultura, como alimento de los peces. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer hoy día, Arturo, pero falta alguien que tenga esta idea y que las vaya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se impulsen. Si nuevamente volvemos al mismo tema, que lo urgente se lo come. ¿Cuál es la urgencia ahora? Poder tener un lugar donde botar la basura, porque ese es un problema real. La concesión del vertedero termina ahora en septiembre y no hay otro concesionario más. Se termina. Y la licitación que está actual ahora va a tomar unos cuantos meses y vamos a estar unos 6 meses manejando el vertedero de la municipalidad. Wow. Van a arrendar las máquinas, van a hacer todo y nosotros nos va a tocar aprobar esto a finales de septiembre. Si es que está todo bien, porque yo digo, si es que los proveedores que eligen están mal, nosotros vamos a tener que quizás votar en rechazo y se va a demorar más y quizás pueda peligrar donde vamos a votar los desechos. Eso es a lo que voy, lo urgente. Hay muchas ideas buenas, pero hay problemas que son tan Hay básicos. que atacar lo urgente ahora. Sí, porque es donde votamos la basura actual. Ese es un problema real que no se le da el Bueno, peso vamos a suficiente. tener entonces mucho tema y mucho paño que cortar, Sí. y vamos a hablar también de la idea que tuviste tú, Sí. que la encuentro genial, Sería buena. que después se la vamos a contar, ¿no es cierto?, a nuestros televidentes. Es un programa nuevo que queremos hacer con Arturo, pero por de pronto te quiero... Oye, esta hora se me ha pasado, pero volando, Arturo, la verdad, por eso ¿Pasó te una quiero... hora ya? Te quiero dejar convidado para un nuevo programa, y además vamos a hablar internamente del programa Sí, po. que queremos hacer. No, sería Así que bueno te ese. quiero dejar para que te despidas de nuestros televidentes. Pucha, ¿qué les puedo decir? Se vienen épocas de elecciones importantes acá. Lo más importante es que todos elijan al candidato que ustedes crean que les represente más, y olvídense de estas cosas que pasan en la política, que dicen que esto están diciendo mentiras, que hay bots, que hay esto, que hay lo otro. Concéntrense en las ideas que cada candidato dice, ¿ya? Muchas veces la política se basa en decir básicamente argumentos que no van en línea con nada, que son prácticamente mentiras. Concéntrese en los argumentos y los programas de gobierno del candidato que usted quiera elegir y base en eso su decisión de voto. El resto es solamente ruido. Muy bien, muy bien, mi querido Arturo, te doy las gracias por haberte dado el Yep. tiempo de venir a conversar con nosotros, y yo me despido de todos nuestros televidentes, los dejo convidados para el próximo miércoles con un nuevo invitado. Muchas gracias y hasta pronto. Yo solo al mundo la mejor carta.